La ciudad perdida, parte 1. Capítulo 1. El rastro desaparecido. La leyenda de la ciudad perdida había fascinado a exploradores y arqueólogos durante siglos. Ubicada en lo profundo de las montañas del sur, su existencia nunca fue confirmada ni desmentida, siempre una sombra en los registros de los antiguos. Era un lugar de mitos y desapariciones misteriosas, donde aquellos que buscaban su gloria se perdían en la niebla eterna que envolvía sus ruinas. Las historias hablaban de una civilización avanzada, pero perversa, que había desaparecido de la faz de la tierra por algún cataclismo oscuro que nadie comprendía del todo. Hugo Santana, arqueólogo renombrado pero desacreditado por sus teorías sobre civilizaciones antiguas y portales místicos, decidió aventurarse tras las huellas de la ciudad, convencido de que la historia había sepultado más de lo que los libros contaban. Junto a un pequeño grupo de colegas y guías locales, partió en una expedición para encontrar lo que otros habían declarado como perdido para siempre. A medida que el equipo se adentraba en la densa jungla, un sentimiento de incomodidad creció entre ellos. Los guías, que al principio parecían confiados, comenzaron a hablar menos, sus ojos barrían constantemente el denso follaje como si temieran ser observados. Los pájaros, usualmente ruidosos y omnipresentes en la jungla, estaban inusualmente callados. Incluso el viento se había detenido. El aire era opresivo, cargado con la amenaza de algo que los observaba desde las sombras. Finalmente, al caer la tarde, llegaron a un claro donde un inmenso arco de piedra, cubierto de musgo, se alzaba imponente. Era la entrada de la ciudad perdida. «Lo encontramos», murmuró Hugo, aunque una sensación de vacío lo atravesó. El hallazgo no traía consigo la emoción esperada, sino un miedo primario, un instinto antiguo que le advertía que se alejara. Capítulo 2. Las ruinas de la desesperación. El equipo de arqueólogos encendió sus linternas y cruzó el arco de piedra, adentrándose en la ciudad olvidada. Las estructuras eran altas, imponentes, pero extrañamente deformadas. Algunas parecían doblarse hacia sí mismas, como si la ciudad estuviera colapsando hacia un vacío en el centro de su propia existencia. El suelo estaba cubierto de un polvo fino que crujía bajo sus pies, aunque nadie supo decir de dónde provenía. No había señales de vida, ni de muerte, solo una ausencia total de lo que una vez fue. A medida que exploraban las calles desiertas, comenzaron a encontrar símbolos tallados en las paredes. Eran espirales retorcidas, runas de una lengua olvidada, pero lo que inquietaba a Hugo era cómo las figuras parecían moverse al observarlas desde diferentes ángulos. Era como si estuvieran vivas, cambiando de forma ante sus ojos. Pero cuando trataba de concentrarse, todo volvía a su lugar. Uno de los guías, un hombre robusto y callado llamado Esteban, fue el primero en perder la calma. «No deberíamos estar aquí», dijo con voz temblorosa. «Esta ciudad está maldita. Nos observa». Nadie respondió, pero todos sentían lo mismo. Había algo, una presencia, que se movía entre las ruinas, observándolos desde las sombras. Las linternas parecían perder brillo con cada paso, y el frío empezaba a colarse entre las rocas. De repente, uno de los miembros del equipo, Laura, comenzó a murmurar. Sus palabras eran ininteligibles, pero su tono era de terror absoluto. Sus ojos estaban fijos en una estructura al fondo de la plaza central, una torre que parecía retorcerse hacia el cielo. Sin previo aviso, Laura comenzó a correr hacia la torre, gritando palabras incoherentes. «Hugo, deténla», gritó uno de los arqueólogos, pero antes de que pudiera alcanzarla, Laura desapareció en la oscuridad. Su grito de terror reverberó entre las paredes de la ciudad, y luego, el silencio fue total. Capítulo 3. El eco de los antiguos. La desaparición de Laura cambió la atmósfera del grupo. El pánico se apoderó de ellos. Mientras intentaban decidir si seguir buscándola o regresar por el camino que habían venido, la niebla comenzó a levantarse, envolviendo las ruinas y distorsionando la percepción del entorno. Las sombras se alargaban de manera antinatural, y las figuras talladas en las paredes parecían más vivas que nunca, observando cada uno de sus movimientos. Hugo, con la mente cargada de horror y culpa, decidió avanzar hacia la torre. Si algo había llevado a Laura, lo encontraría allí. Los demás dudaron, pero lo siguieron a regañadientes, incapaces de abandonar a otro miembro del equipo. El camino a la torre era angosto y empinado.
El aire se hacía más pesado con cada paso que daban, y un extraño zumbido llenaba el espacio, como si la ciudad misma estuviera vibrando desde dentro. Los muros a su alrededor parecían latir. Finalmente, llegaron a la base de la torre, una estructura que parecía desafiar todas las leyes de la arquitectura y la física. Las puertas de piedra estaban abiertas de par en par, y una oscuridad absoluta les esperaba en su interior. El suelo era de piedra negra, pulida como un espejo, pero no reflejaba la luz de las linternas. Era un pozo insondable. En el centro de la habitación, había un pedestal con un extraño artefacto, una especie de esfera de obsidiana rodeada por símbolos tallados que se movían lentamente, como serpientes. «Esto no es de este mundo», murmuró Hugo, sintiendo un frío glacial en su pecho. Habían desenterrado algo que debía permanecer enterrado. De repente, un grito desgarrador llenó la torre, y el eco resonó por toda la ciudad. No era Laura, pero su tono era inhumano, lleno de un dolor que no pertenecía a ninguna criatura viva.